Una incorporaciones para poder verlo hoy día. Eso lo vamos a trabajar sí o sí como reto, ¿ya? Pero también es súper importante porque ya nos estamos acercando al final para la primera nota, lo que tiene que ver con el informe de auditoría, ¿ok? Y yo les dije que les iba a presentar una estructura de un informe de auditoría para que empecemos a trabajar, ¿cierto?, como se emiten los informes de auditoría, porque finalmente lo que estamos haciendo es una auditoría. Pregunta, ¿han escuchado, cierto, o saben más o menos lo que es un informe de auditoría? ¿O qué creen ustedes que es un informe de auditoría? Donde se evalúan los riesgos, Perfecto. lo que la empresa necesita analizar, ¿Ya? y en base a eso tienen una opinión. Perfecto, muy bien. O sea, en base a los principios que tienen. Correcto. Es eso, básicamente un documento, ¿cierto? Que lo que hace es, ¿cierto?, es estructurar, ¿cierto?, poner en manifiesto un proceso de análisis que se hizo sobre tal o cual proceso, objetivo, lo que corresponda, ¿cierto?, donde se determina el objetivo del informe de auditoría, los alcances del informe de auditoría, ¿cierto?, la profundidad de este, ¿ok? Y además, ¿cierto?, la metodología que ocupamos para hacer la auditoría. ¿Cómo es la auditoría? Pregunta, consulta, fui a material, me concepto, me entrevisté con alguien, y a partir de eso ustedes lo que hacen es, ¿cierto?, es emitir con las normas, ver, ¿cierto?, de acuerdo a lo que ustedes levantaron, si está bien, de acuerdo a la norma, está bajo la norma, ¿cierto? Y si está bajo la norma, no cumplimiento, y si no cumplimiento, se puede estructurar básicamente en tres, que son hallazgos, ¿cierto?, en tres grandes ítems, que es un no conformidad, una no conformidad, una conformidad y una oportunidad de mejora. ¿Han escuchado esto? Sí. Sí, ¿cierto? Una no conformidad quiere decir que el hallazgo que ustedes, ¿cierto?, encontraron implica que, ¿cierto?, el informe va a salir con una observación, ¿ok? Una cosa relevante, no podemos obviarlo, ¿ok? Por ende tiene que ir con una no conformidad, ¿ok? Una conformidad quiere decir que aquello que evaluaron está correcto, ¿cierto? Y una oportunidad de mejora, que si bien, ¿cierto?, existe una diferencia, pero más que una no conformidad, ¿cierto?, es una oportunidad para mejorar dentro del proceso. Que son básicamente, ¿cierto?, los tres grandes ítems que un auditor o auditora genera, ¿cierto?, como conclusión de acuerdo a los ítems que están evaluando, ¿cierto? Entonces, el informe de auditoría, como muy bien decían ustedes, chicos, chicas, es básicamente un documento, ¿cierto?, donde los auditores registran las ocurrencias y eventos planteados dentro del proceso de auditoría, ¿okay? El proceso de auditoría yo creo que lo han visto por ahí, ¿cierto? El proceso de auditoría lo que tienen que hacer, planificar, ¿sí? La planificación inició. Es parte, el proceso de auditoría es parte de la planificación. Primero que todo, ¿cierto?, te dicen qué es lo que tienes que auditar, tú defines, ¿cierto?, qué es lo que va a hacer, planificas el alcance y ahí vemos todo eso, ¿cierto? ¿Ok? Y en función de todo este desarrollo, ustedes lo que hacen es recomendaciones, ¿cierto?, que son la variable de no conformidad u oportunidad de mejora, ¿ya? Eso es lo que hacen ustedes, ¿cierto? ¿Ok? Es muy importante que el informe de auditoría, los objetivos principales es entregar información, subsidios, ¿cierto?, guía para los gerentes, si corresponde, ¿cierto?, si la empresa está logrando los resultados planificados, ¿o no? ¿Ok? Esta herramienta, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el informe de auditoría debe tener hechos positivos y hechos negativos. O sea, se han hecho hechos negativos, se han hecho positivos también. No solo hechos negativos, no solo informa aquello que está mal, sino que también, ¿cierto?, relevamos aquello que se está haciendo bien, de acuerdo a la norma. ¿Ok? Una de las características que debe tener cualquier informe de auditoría eficiente, ¿cierto?, es que tiene que ser claro, objetivo e imparcial, ¿cierto?, con todos los elementos planteados. ¿Ok? En términos generales, súper bien. Y lo que yo quería mostrarles, chicos, era qué es lo que se debe y qué es lo que tienen que hacer en su trabajo. ¿Ok? Si bien es cierto, el Word tiene, ¿cierto?, de unas características solo un informe donde dice portada, introducción, ¿cierto?, índice de desarrollo y conclusión, ese es para cualquier trabajo. Pero dijimos que en otro trabajo lo vamos a, ¿cierto?, empezar a trabajar ya como un informe de autoridad.
va a haber un valor, ¿cierto?, adicional, ¿cierto?, a aquello que estamos realizando. Entonces, vuestro informe tiene que tener la portada, como estamos hablando, ¿cierto?, pero tiene que definir ustedes el objeto de la auditoría. Tienen que definir los procesos, actividades y documentos auditados. Tienen que ver las ocurrencias verificadas y analizadas. Tienen que identificar las oportunidades de mejora. Tienen que, ¿cierto?, hacer registro de la forma de documentos, demostración del cálculo, la metodología utilizada, observaciones y sugerencias y las conclusiones y recomendaciones. Primero que todo, si yo les preguntase hoy día, ¿cuál es el objetivo, ¿cierto?, del informe de autoría que ustedes tienen encomendado? En el fondo es, ¿qué es lo que tienen que hacer en el trabajo final? Como conocer los hallazgos de riesgo y dar una recomendación en caso de que... Perfecto. Entonces el objetivo general es, ¿qué cosa? Verificar el cumplimiento de tal empresa, ¿cierto?, en función de la normativa de la ley número tanto, ¿cierto?, que lo van a verificar a través de qué documento. ¿Se acuerdan de la CGA, del formulario el de la CMF? Una cosa es la ley, ¿cierto?, otros que sí y que no, ¿cierto? Los no son no cumplimientos. Uno es la ley, estamos de acuerdo, no es lo que se genera la ley, que la vimos en la primera clase, que la analizamos, y la segunda vemos cómo yo puedo analizar una herramienta de ver que estoy cumpliendo o no cumpliendo con la ley, es la aplicación del formulario 351, si no recuerdo, de la CMF. Donde decía sí, no, sí, no, sí, no. ¿Se acuerdan que ustedes lo trabajaron? Sí. Esa es una herramienta que está en acuerdo, ¿no? Ok. Entonces usted va a decir los procesos de actividad y los documentos auditados ahí tienen que desarrollar, ¿cierto?, muy bien, como dice la compañera, ¿cierto?, el objetivo de la autoridad es verificar el cumplimiento de la normativa circular número tanto, lo que corresponda, ese es el objetivo. Procesos, actividades y documentos auditados. Es decir, acá tienen que detallar cómo auditaron. ¿Qué fue lo que hicieron para auditar? Cada empresa, fuimos al cierto a la CMF, sacamos la circular número 351, la 351 lo que hicimos fue filtrar y sacar todos aquellos, ¿cierto?, que dijeran no cumplimiento con las observaciones, que eso fue lo primero que hicieron, ¿no? ¿Cierto? A partir de eso después aplicaron a matriz de riesgo, ¿no? Seleccionando, y esa matriz de riesgo, ustedes, ¿cierto?, lo que hicieron fue determinar 10 ciertos sucesos y a partir de eso jerarquizarlos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y proponer plan de mejora al respecto, ¿no? Con aquellos que decían que no, ¿se acuerdan? Eso es lo que, en el fondo es detallar lo que acaban de hacer ustedes. Ustedes, ¿qué fue lo que hicimos? Vimos la ley, ¿cierto? Vimos el formulario que se ocupó para chequear, ¿cierto?, si se cumple con la ley, se le asignó una empresa. Esa empresa sacaron el formulario, sacaron todos aquellos que decían que no, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y de todos aquellos que decían que no, ustedes hicieron una evaluación general. Después de eso les pidió que de esos todos que decían que no, sacasen, ¿cierto?, 10, a lo menos 10 no cumplimientos, que los metieron en la matriz de riesgo, de lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Y a partir, lo último que nos queda es hacer una priorización, una jerarquización de aquellos 10 riesgos que tenemos ahí. Y ahí evacuó su informe. Es todo un proceso que hemos hecho, ¿no? Y ese proceso es el que tienen que ustedes definir acá. ¿Ok? Una vez que lo hagan, van a decir cuáles son las ocurrencias verificadas y analizadas, van a identificar la oportunidad de mejora, un registro de forma de los documentos y checklists, es decir, cuando yo hago auditoría tengo que señalar cuáles son, ¿cierto?, mi evidencia, ¿cómo lo hice? Será con la CG no sé cuánto, con la matriz, ¿cierto?, no sé cuánto, la analización, entrevista, lo que corresponda. ¿Ahí ponemos el link, profe? Por supuesto, todo lo que abunda no vaya, por supuesto que sí. ¿Ya? Después tienen que demostrar el cálculo. ¿Hicieron algún cálculo? Algunos sí. Dijeron, ¿cierto?, de la tabla completa, de todo lo que sacaron. Dijeron, ¿cierto?, de 500 preguntas, 100 fueron no, 400 sí. Lo pueden decir. Porque estamos a trabajar sobre un solo documento, ¿no? El solo documento es la circular. Sí, no, sí, no. Ese es el documento, ¿no? Sí. El resto aplicar pruebas al respecto. ¿Ya? Y cierto, esto es súper importante. ¿Qué metodología utilizar? ¿Qué metodología ocuparon, chicos? ¿Chicas? ¿Qué es la metodología? ¿Cómo fue el método de análisis que usé? ¿Qué método de análisis ocuparon? Cuantitativo, cualitativo. Cualitativo con números, ¿cierto? Cuantitativo, percepción, básicamente, ¿cierto? Creo que era cualitativo. Cuali, número. Cuantitativo, número. Cualitativo,
¿cierto? Creo que Percepción. cualitativo. Yo diría que tienen una mezcla entre, ¿cierto? Cuantitativo y cualitativo, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahí tendrían que señalar a usted lo que corresponde. ¿Estamos bien? Y a partir de eso, sus observaciones y sugerencias y las conclusiones y recomendaciones. Esa es la estructura, ¿cierto? De un sí, no se ocupa la pizza. A ver, eso. No puedo hablar a mí. Ya, parece que se vaya más, dice la mano. Ya. ¿Estamos bien? Esa es la estructura entonces del informe de autoría que tenéis que generar. Porque vuelvo a reiterar, no lo miren como un trabajo, como un encargo. Lo que les acabo de pedir es un informe de autoría. Eso es lo que están haciendo. Lo que ustedes han hecho hasta el momento es parte de una estructura del informe de autoría. Tienen la ley, tienen el documento de la empresa, ¿cierto? Si cumple o no cumple, sacaron todo lo que no cumple, crearon, a la respuesta, ¿qué fue lo que crearon? ¿Cierto? Crearon una observación general. Después de todo lo que no cumple, sacaron una muestra de 10, a lo menos 10, donde, ¿cierto?, le dieron, ¿cierto?, la patente de riesgo. Probabilidad, ¿cierto?, y riesgo asociado. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez de eso, ¿cierto?, ustedes además proponen, ¿se acuerdan? En la última patente de riesgo, proponen soluciones para esos riesgos. Y la última parte, lo que tienen que hacer a través del informe COSO, ¿cierto?, es priorizar. Priorizar. Alguien me preguntaba el informe COSO, ¿cierto? Por ahí, uno de la, hablábamos de los... el COSO. A ver, el primer COSO tenía básicamente 5 grandes ítems, y acá hablamos de 8. Cuando hablamos de 8, estamos hablando del COSO 2. 2.0. ¿Qué es esto? ¿Ah? El COSO 2. Los 8 componentes del COSO 2 están interrelacionados entre sí. Estos procesos deben ser efectuados por el director, gerencia, miembros, están alineados con los 4 objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un ambiente interno, en el COSO, ¿se acuerdan de qué estamos hablando? De lo que están evaluando ustedes, de un ambiente interno. Porque estos son los conceptos que tienen que usar para, ¿cierto?, jerarquizar las 10 observaciones que tienen ustedes. ¿Qué es lo que es un ambiente interno? Estamos todos asociados a riesgo, ¿no? Lo que ¿Estamos de hicimos acuerdo con con riesgo? ¿Qué es el del más ambiente interno? importante al menos importante. ¿Ya? Entonces, para que se cumpla el ambiente interno, ¿qué es lo que tiene que partir, ¿cierto? Normativa. ¿O qué es lo que debería existir dentro de las compañías? Reglas normativas. Reglas normativas de forma, ¿cierto?, horizontal o transversal. Horizontal son solo los de, por ejemplo, los jefes, o son los jefes, los directores, los jefes, todos. Entonces son verticales, ¿cierto? Es decir, deberían haber normas verticales, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende? Siempre estamos hablando de riesgo. O sea que vertical es cuando está como toda la compañía, sí, y horizontal es como si un grupo. Los de línea, jefe son horizontal, ¿cierto? Horizontal, todos los jefes. Después vienen, ¿cierto?, no sé, los subjefes, todos los jefes. Cuando uno habla de vertical es que cruza toda la compañía, de arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿Ok? Cuando hablamos de establecimiento de objetivos, de riesgo. Recuerden, el COSO, ¿cierto? Se juntaron a los viejos, dijeron, mira, esto es lo que tienen que tener las empresas, ¿cierto? Para a lo menos que tiene una empresa para ser considerada que administra correctamente su riesgo. Ojo, no es que esté expuesto al riesgo, todos estamos expuestos al riesgo, pero lo que hacemos es administrar de mejor forma el riesgo. Ahí sería donde se ocupa la estrategia, la operación. Establecimiento de objetivos. FODA es una herramienta de carácter estratégica que permite conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Con eso establezco los objetivos. Quizás me puede, Quizás es sí. una herramienta que me puede ayudar. El FODA, porque el FODA, ¿cierto? Recuerden que se alimenta de qué cosa? De Porter y de Pester, ¿cierto? Que son las externas. Y de forma interna me tengo que mirar internamente como ustedes, ¿no? Sí. Que es básicamente a través de la cadena de valor o los ratios financieros o los análisis verticales y horizontales de una empresa comparado con mi competencia para saber si estoy débil o fuerte, ¿cierto?
en posición financiera, por ejemplo. Mi ventaja competitiva a través de la cadena de valor, ¿cierto? Comparativamente. Y ahí tengo un FOA, ¿sí? De carácter estratégico. Pero yo tengo que establecer objetivos de ¿cierto? Que cumplir. Por ejemplo, ¿cierto? De acuerdo a todo lo que realizaron ustedes, si la empresa no cumple, tendría que ser dentro del plazo de 6 meses, ¿cierto? Tendremos que crear las políticas, los procedimientos, lo que corresponda. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dudas o consultas, por favor, porque aquí estoy dando la estructura de lo que hay que hacer en el trabajo. ¿Vamos? Ok. Cuando hacemos una identificación de eventos, ¿qué es identificar un evento? Identificar algún riesgo. Eso, siempre estamos hablando de riesgos. Identificación de riesgos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de evaluar los riesgos, la matriz, lo que dicen ustedes matriz básicamente, ¿cierto? Después, respuesta al riesgo. Las consideraciones que hicieron ustedes, ¿cierto? Esos riesgos dijeron, mira, para bajar este riesgo lo que tenemos que hacer es crear política. ¿Sí? Actividades de control. ¿Cómo voy monitoreando esas actividades que dijimos que se tenían que implementar y se implementan? ¿Cómo va? ¿Si va bien o va mal? ¿Estamos bien? Cartagante, por ejemplo. Ir supervisando el control interno. Ok, entonces, ojo, entonces súper importante que el control interno, si hacemos eso, cuando nosotros definamos como auditores, que lo que tienen que hacer es crear una política, tenemos que decir, crear la política, que lo general, tenemos que decir que eso va a estar a cargo de quién, cuándo lo vamos a monitorear y por cuánto tiempo. Es decir, estamos creando KPI, ¿se acuerdan de eso, no? KPI, ¿cierto? Activo, eso, ¿ya? Metas, quién está encargado de bases, ¿ok? Información y comunicación. ¿Cómo informo y comunico? ¿Cierto? Una vez que yo voy monitoreando, ¿cierto? Voy diciendo, mira, va todo bien, va todo mal, eso es un monitoreo, porque es posterior a la implementación. Ya. Y finalmente, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la revisión completa del informe. Si se dan cuenta, eso es un proceso, ¿o no? COSO es un proceso, digo, veo el ambiente, establezco objetivos, identifico los riesgos, evalúo los impactos de esto, qué es lo que debo hacer para mejorarlo, cuáles son las actividades, ¿cierto? Asociadas al control, tengo que informar y comunicar y finalmente tengo que monitorear. Profe, pero la parte de que quede ahí pegado en el establecimiento objetivo, ¿Sí? dijo que tenía que ser como con el análisis FODA, eso. No, es una herramienta que puedes ocupar. Pero nosotros podemos también llevarnos por la misión y el objetivo de Por cierto, las empresas se definen, ¿cierto? Parte definiendo lo que hago y dónde quiero estar. Misión y misión. Y objetivo estratégico. Si ustedes se dan cuenta, en el índice del trabajo, ¿cierto? Y la primera parte del trabajo que les pido, lo vamos a ver, dice, ¿cierto? Detalle de la empresa, diga su misión, su visión, su objetivo estratégico. ¿Ok? Eso da un contexto general. ¿Estamos bien? No es lo mismo, ¿cierto? No sé, que una empresa que se dedica, por ejemplo, a la distribución de alimentos, ¿cierto? No tenga plantas refrigeradas, por ejemplo, a una empresa que se dedica a la venta de zapatos y no tenga plantas refrigeradas. Cada uno tiene riesgos distintos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, para la persona que lee, que soy yo, tengo que tener cierto clarito qué empresa es la que ustedes están, ¿cierto? En este caso, auditando. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se entiende, no? Estos 8 conceptos que están aquí hablan de riesgo. ¿Ok? Riesgo. Primero que todo, tiene que haber un ambiente interno, ¿cierto? En el cual, ¿cierto? Reconozca el riesgo como una posibilidad que ocurra algo que nos perjudica. Y, ¿cierto? Y tiene que estar creado el ambiente, ¿no? Si no está creado, también es una, ¿cierto? Puede ser una no conformidad. Si nadie se hace cargo del riesgo, puede ser una no conformidad, ¿sí o no? Así de fuerte. ¿Ok? Y a partir de eso, ¿tiene objetivos? ¿No tiene objetivos? ¿Identifica los eventos de riesgo? ¿No lo identifica? ¿Evalúa los riesgos? Y así vamos. Son estos 8 conceptos. ¿Está bien o no? ¿Se entiende, no, chicos? Por favor, puedan consultar. Profe, en el ambiente interno, si tiene ambiente interno, nosotros le colocaríamos que estamos conformes. Sí, claro. Y en base a eso le identificamos todos los riesgos Lo y que le pasa aplicamos es esta cosa. que esto nos permite para jerarquizar. Tú tienes 10 o 12, ¿cierto?, no conformidades. Y esas 10 o 12 conformidades hay que jerarquizarlas. Es decir, darle mayor o menor relevancia. ¿Bajo qué criterios? Estos son los criterios que tienen que mandar. Por ejemplo, puedo tener uno, ¿cierto?, para poner el grado, ¿cierto?, de riesgo máximo, mínimo,
Por ejemplo, si dentro del ambiente interno no existe una cultura de riesgo, ¿cierto? Eso va a ser, ¿cierto?, un riesgo alto, ¿no? ¿Sí? Y la probabilidad de que ocurra el riesgo va a ser alta porque no hay concepto, y eso es súper alto. ¿Ya? Después, ¿hay objetivos de riesgo? ¿Tiene establecido? Sí, algunos. Ah, ok. Entonces, es un riesgo moderado. Y esto, lo que pasa es que esto nos da, ¿cierto?, la pauta para poder decir, de todos los 10 riesgos o 20 riesgos que tienen ustedes, cuáles son aquellos, ¿cierto?, que por relevancia tienen mayor impacto entre la empresa. Tengo que tener alguna forma de poder medirlo. ¿Ok? ¿Cómo lo mido? A través de esto. Y esta es la jerarquización. Así es. Parto con un ambiente interno, que es lo más relevante, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación, respuesta, todo. Esto debería tenerlo todas las empresas. ¿Sí? Con mayor o menor profundidad, pero todos deberían tenerlas. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, exacto. Esta es la Biblia, esta es la ISO. Toda la empresa tendría que tener cierto trabajar con el ambiente interno que se haga cargo del riesgo. Todas las empresas deberían tener ciertos sus objetivos estratégicos que se hagan cargo del riesgo. Todos tendrían que identificar los riesgos asociados a su empresa. ¿Cierto? No puedo andar por la vía sin saber que ahí me puede afectar. Tengo que evaluar el impacto de esos riesgos. Tengo que saber cómo aminorar esos riesgos, ¿cierto? Respuesta a esto. Tengo que tener actividad de control sobre los riesgos. Tengo que informar y comunicar. Y finalmente siempre estar en monitoreo. Ese es el concepto. Pero siempre es riesgo, no te vayas de ir el tema del riesgo. ¿Ya? Esos son los 8 años. ¿Estamos bien o lo poner corto? A ver, mire, para quedar mejor, mire, por ejemplo, si agarro la contingencia de, no sé, por natural, y yo lo voy con esta de desastre natural. Ya lo voy pasando por todo esto y lo vamos como chequeando a ver si lo tiene. Sabemos que un desastre natural es ¿cierto? Es algo que puede ocurrir. Sí. Ahora, la probabilidad que ocurra es alta o baja. Baja. Depende de la industria. Depende, o sea, depende de dónde esté ubicado. Estoy en modo sonda. ¿Cierto? Si estoy, no sé, allá nieva, ¿cierto? Me puede pegar más fuerte que acá. Entonces depende de la industria. ¿Cierto? Hay una contingencia, la probabilidad que ocurra es baja, ¿sí o no? Pero si ocurre, el riesgo va a ser Alto. alto. Y con eso, ¿dónde lo podemos clasificar eso? No sé si identificación del evento. Identificación de eventos, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, yo estoy, ¿cierto?, viendo que hay ciertos eventos. Por ejemplo, si yo estoy allá y no he definido, por ejemplo, que el tema climático me va a pegar, hay una falla acá, ¿no? Ya. Ahora sí, pro. ¿Ya? Estoy transpirando. No, ¿ya? ¿Estamos bien, chicos, en esto? Sí. Súper. Entonces, esa es la estructura, ¿cierto?, de nuestro trabajo. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos ido haciendo, hemos ido forzando un proceso de planificación de la auditoría, donde ahora ustedes tienen que ser capaces de llevarlo al informe de auditoría. Definimos una empresa, definimos una ley, definimos una empresa, dijimos cómo yo puedo certificar, qué herramienta me permite saber si esa empresa cumple con la ley, con la circular, sí, no, ¿cierto? ¿Estamos bien? Después tomamos, ¿cierto? Hicimos una clasificación, después le aplicamos riesgos, evaluamos, y ahora ustedes están diciendo, tienen que controlar así, ¿cierto? Y ahora finalmente lo que tienen que hacer es, de acuerdo a la clasificación que hagamos, ¿cierto? Sí, aquí los riesgos que ustedes definen son no conformes o son oportunidades de mejora. ¿De acuerdo a qué? Al coso. Al coso. Al pincho. Al pincho coso 2 que los va a acompañar durante toda vuestra vida hasta que salga el coso 3. ¿Y cuándo viene eso? El coso 2 es el mismo que el coso 1 pero más abierto. Más amplio. Eran 5, aquí se agregaron 3 ¿A más. cuánto se actualiza eso? Depende de los viejos Sí, como claro. se les vaya los dones. Ahí yo ¿ya? ¿Estamos bien, chicos? Yo creo que va a ser ligerito, porque después de pandemia yo creo que murió todo el tema de los sistemas que había, ¿cierto? El monitoreo de ese. ¿Estábamos bien? ¿De verdad? Y ahora sí. ¿Me lo juran? ¿Me lo juran? ¿Me lo juran? Entonces, vuelvo a reiterar. No se le olvide. Nuestro informe debe contener, debe estar escrito en tercera persona, como dice, ¿cierto? De que yo y mi compañero, no. ¿Cierto? Nosotros hemos visto, ¿ya? Tiene que decir el objetivo de la autoría, los procesos de actividad y documentos auditados, la ocurrencia verificada y analizadas, la identificación de oportunidad de mejora, qué registro de documentos hicieron,
demostración del cálculo, qué metodología ocuparon, las observaciones, ciertas sugerencias y las conclusiones y recomendaciones. Esa es la estructura del informe de auditoría. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿El qué? El costo tiene que ir hasta acá, por donde están haciendo ustedes la metodología utilizada. Ah, ya. Metodología, ¿qué es una metodología? La forma en la cual yo hago algo. ¿Cierto? Forma en la que ¿Cómo lo hice? hago. Tomé la base de datos, la junté, generé, saqué todos los no, ¿cierto? Luego los analicé, los metí en una matriz de riesgo. Y esa matriz de riesgo, ¿cómo la clasifiqué? A través del Coso 2. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, very good. Dicho eso, recuerden de que esto ya está habilitado en el sistema para que ustedes puedan subir ese trabajo de jerarquización. ¿Qué me está entregando? ¿Cierto? Compliance y todas esas cosas raras. El domingo, profe. Sí, tranquilo. Pero ya me perdí. Jerarquización está hasta el día 24. ¿Ya? Hasta el ¿Qué día tiene que ver 24. con qué trabajo? Bueno, ¿qué trabajo ese profe? Este que está acá. ¿Qué jerarquización? Por el modelo POSO. Descargue los estándares POSO, que ya se los mandé. ¿Ya? Seleccione uno de los estándares descargados, solicite la asistencia al docente, en este caso es POSO. ¿Ya? Utilice los resultados obtenidos en el trabajo con la matriz de riesgo y ordene ascendentemente los riesgos según el valor obtenido por cada uno de ellos. ¿Cierto? Riesgo. ¿Ok? Redacte un informe con los riesgos jerarquizados, considerando lo recomendado por estándares seleccionados. El POSO. ¿Ya? Incluyendo los controles superiores y revisados ajustados por su docente, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que la matriz la vamos a ver ahora con todo el grupo? Eso es. ¿Ya? ¿Profe? Profe, a ver, ponga un poquito lo del costo de nuevo. El costo. ¿Ya? Entonces acá nosotros tomamos como los 10 riesgos que tenemos y los Pasamos vamos por ahí. poniendo en cada uno de esos. Si gusta, puede dar una clasificación. ¿Ya? En el fondo pueden clasificar de acuerdo a un criterio. ¿Qué criterio? El ambiente interno, el objetivo, identificación de eventos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes algo? No sé, la junta del directorio no tiene conocimiento, ¿cierto? No ha incorporado entre sus análisis, ¿cierto? El riesgo de la empresa. Eso sería dentro de ambiente interno, ¿no? Ambiente interno. ¿Qué pasa si la empresa, los directivos, o los que correspondan, los riesgos, ¿cierto? No han evaluado los riesgos, ¿cierto? Inherentes a la empresa. Sería de acuerdo a evaluación de riesgo. ¿Okay? Hay que encasillarlos en alguno de estos 8 ciertos ítems de riesgo. Si no hay monitoreo, si no hay información, si no hay evaluación. Si tenemos alguno que no consideramos que va en alguno de esos, no lo ponemos. Se queda, no. Si debe haber en alguno de esos. O porque tenemos que son amplios. completar todo eso con No todos, quizás son todos en uno, son todos en dos, quizás son todos en ambiente interno, porque por lo general si no hay ambiente interno, ¿cierto? No va a haber establecimiento objetivo ni nada de eso. Ay, no. ¿Cierto? ¿Ok? Tú los clasificas. ¿Ya? Pues eso es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Con los grupos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Profe, la jerarquización la hacemos con la matriz. La jerarquización de la matriz, que son las ponderaciones que ustedes hicieron. Sí. Ah, entonces, la hicimos sin querer entonces. Eso es lo que vamos a ver, pero Ya. sí, lo que pasa es que ahora vamos a jerarquizar, los vamos a ordenar esos puntos de acuerdo a estos 8 que están acá. ¿Ya? Ah, entonces no. Ya, Bien. dele. Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Trabajo de jerarquización. Descargue el coso, seleccione el coso. Utilicen los resultados obtenidos en el trabajo con la matriz de riesgo y ordene ascendentemente los riesgos según el valor obtenido en cada uno de ellos. Aquí está hecha la ponderación. ¿Lo ordenaron? Sí. ¿Ok? Redacte un informe con los riesgos jerarquizados, o sea, ordenado ya, considerando lo recomendado por el estándar seleccionado. El estándar seleccionado, por ejemplo, si usted le da un 10, que por ejemplo el directorio no se hace cargo, tendríamos que decir, ¿cierto?, que de acuerdo al coso, ¿dónde lo está?
¿cierto? Con el costo que tiene que ver con el ambiente, ¿cierto? Interno, no se hace cargo de esto, el ambiente interno que señala el costo que hay que hacer. ¿Ya? Bueno, ya avanzamos un poquito más, Sí, algo así. ¿cierto? Van a ver que Pero no te había entendido. el ambiente interno dice, sirve como base fundamental para los otros componentes, ¿cierto? Del ERM, dando disciplina y estructura. De hecho, la empresa sirve para que los empleados creen conciencia de los riesgos que pueden estar presentes en la empresa. Ese es ambiente interno. Después dice, establecimiento objetivo. Es importante para que las empresas prevengan los riesgos, tener una identificación de los eventos, una evaluación de los riesgos y una clara respuesta a los riesgos. La empresa debe tener una meta clara que se alinee y sustente con su misión y misión, pero siempre teniendo en cuenta que cada decisión conlleva un riesgo que debe ser previsto por la empresa. Ahí está el de la definición de cada uno. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Ya. ¿Vamos viendo la luz? Sí. Usted se ríe cuando ve la luz. Y esa es la última parte. ¿Estamos bien, no? Y el trabajo final que va con nota es un 30%. Deben trabajar en grupos y considerar la información relacionada con el usuario. Selecciona una empresa, ya están, ¿cierto? El informe debe ser en Word, estructurado de tamaño carta, redactar a tercera persona, portada, índice, introducción, desarrollo de los puntos, indicadores de reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Acá dice, mira, el informe, que es un informe de autoridad, debe lo que les dije, ¿cierto? De comparar, y además debe, ¿cierto?, referirle a la empresa evaluada. Se debe presentar la información de la empresa seleccionada de forma completa, la que considera su indicación de su giro, misión, visión, objetivos estratégicos y principales clientes. ¿Ya? Enumerar los 8 puntos de la ley que la organización seleccionada debe cumplir para evaluar el grado de adhesión a la compañía, presentar el formulario exigido, que es el formulario que ustedes ya vieron, realizar un análisis completo de los ciertos que ustedes ya lo hicieron, la matriz de riesgo y eso. Todo lo que hicieron es parte de esto. Tienen que darle un ordenamiento. Juntar todo el rompecabezas. Todo el rompecabezas, pero darle una sentido. estructura, vuelvo a reiterar que es súper importante, chicos, de informe de autoridad. Porque si fuera un pegado, no sirve nada. Ya tienen que empezar a trabajar en informes de autoridad. Pueden haber hecho el mejor de los trabajos, pero si lo comunican mal, por eso a mí me ocupa mucho el tema de cómo ustedes redactan. La calidad del informe es súper importante. ¿Okay? Entonces ahora lo que tenemos que hacer en el informe de auditoría, control todo el costo del fondo. Sí, claro. Con todo lo que hemos hecho. Eso es, sí. Todo lo que ustedes hicieron, que en el fondo lo está llevando, ¿cierto?, a su informe de autoridad. Y esto se entrega el domingo. No. Eso se entrega la próxima semana. Lo que entregan el domingo, ¿cierto?, es la parte que vamos a trabajar hoy día, que es la jerarquización de acuerdo al costo. Ah, ya. Lo que Entonces ustedes entregan, se entrega otro día. lo que entregan ustedes el próximo jueves es el trabajo final. Ah, El sí. próximo jueves, trabajo final. ¿Escucharon? Que en el fondo ya lo tienen desarrollado. Tienen que Ahora, ordenar. ¿Se entiende? hasta el domingo. ¿Ya? El otro, la Eso. prueba final, hasta el jueves. ¿Estamos bien? Súper. Ya. Dicho eso, La los evaluación, alumnas, la prueba hasta el jueves. me interesa mucho poder ver con cada grupo la matriz de riesgo, porque vamos a, ¿cierto?, en forma conjunta, clasificar, ¿cierto?, darle la probabilidad que ocurra y el riesgo social. Y además, ¿cierto?, aquellas propuestas que sirven ustedes para mejorar esa observación. ¿Ya? Lo subieron, ¿no? ¿Sí? Lo subieron. Vamos a ver. Entonces, vamos a partir de primero. No vamos a entregar todo. ¿Cómo? Pero aquí, esa parte no pasa nada. Ya no me gustó nada. Esto fue el 14, ¿no? Eso no me acordaba, profe. Pero ¿alguien quiere partir? Nosotros. Melissa. Yo no he dicho nada. Juan Barrera, Krishna, Carla, ¿cierto? Acá. Okay. ¿Dónde va a venir? Y con ellos estamos. ¿Qué empresas son ustedes, chicos? Son Rolex. ¿Ya?
Yo necesito que todos trabajemos en esto. Estamos en el consejo directorio de la empresa Soprole. Voy a bajar esto. Y necesito que todos, como ustedes son auditores, ¿cierto, chicos? Chicas, podamos trabajar. Ya, aquí me falta, no sé si estoy bien el último, me falta saber la pregunta y lo que dijo la empresa. ¿Se acuerdan que me agregar acá dos? ¿Qué pregunta es? Porque yo no sé qué pregunta es. Lo voy a poner acá para poder entenderlo, ¿se acuerdan o no? La pregunta y la respuesta de la empresa. La pregunta que salía en el formulario. Claro, la pregunta era que hacía el formulario, usted decía no, y la empresa hacía observación. ¿Por qué no? Ah, sí. Usándolo. No cumple con la A ver, pero tenía algún formulario asociado, ¿no? Sí, me bajó el informe de todo lo que hicimos, ¿En el Word? Pero luego pusimos los notas, o sea, porque... Pero también Está pusieron bien. la pregunta. Sí, pero también pusieron la pregunta. Yo puse con cabeza de la pregunta y eso no cumple con la verdad. Ya. Ok, van a hacer todos los grupos, por si acaso. Los que no los voy a poner en un hilo porque ya llevamos mucho tiempo ahí. Listo. Ya, introducción, matriz de riesgo, pum, esto es. Ya, esto es lo que tenemos acá. ¿Estos son? No, estos son los controles, pero la pregunta la tenemos por ahí, ¿no? tendré que buscarla. Ah, Porque pusimos solo la matriz de riesgo y los controles. No pusimos la pregunta. acá debemos tener la pregunta y la respuesta. Y ahí tenemos el escenario completo. Esto no está, no se pedía, no me acuerdo que ese día conversé con los grupos que venían para acá, les pedía eso, ¿se acuerdan? Que lo pusieron, ¿no? Para poder entender el nivel de riesgo, ¿ya? A ver, decía, el no cumplimiento de la periodicidad puede traer consecuencias en la implicancia de la gestión de riesgos. Ya, pero, a ver. No lo tienen que poner en ninguna parte. ¿Y los trabajos anteriores? Si hay Ya, ok, déjame ir para allá entonces. Que era la actividad acá, parece que fue la primera, ¿no? Que era de domingo, ¿no? ¿Quién lo mandó la vez pasada, chicos? Yo, dice. Yo. Ah, ya, Melissa. Ya, Melissa, vamos a encontrar. ¿Dónde tengo Melissa acá? ¿En qué programa? Ah, perdón. Ya. La Melissa, Melissa. ¿Qué fue? Perfecto. Ok. La respuesta es, esto que está acá lo ustedes pusieron, ¿cierto? O el riesgo, pero está acá, o el no cumplimiento, o fue lo que ustedes pusieron en ese papel. Lo que nosotros pusimos. Ay, ¿cómo la alcanzo con la pregunta? Ahí debe tener cuál pregunta, porque no tengo la pregunta, no sé qué fue asociado. ¿Me cachan? Si me ayudan con eso, A ver, calmación. Ah, no lo puedo. ¿se acuerdan cuál era, no? Tengo que buscarlo. Búsquenlo, cabrón. ¿Qué? ¿Qué les recomiendo, chicos? Miren lo siguiente. Pongan acá, si me ayudan con eso, pongan el ítem, la pregunta y la respuesta, y ahí tienen una sola matriz, que quizás la pueden incorporar acá mismo. Incorporan la matriz y trabajan con los datos aquí directos, ¿no? Porque ahí no tengo la pregunta. Acá tengo lo que ustedes definen, pero no sé qué riesgo es. ¿Me callan? Sale, sí.
Voy para allá. Un Word cuando por acá, ya voy para el Word. Este que está acá, ya. Ese. En el D, en la letra D, primero la primera letra. ¿El directorio no cumple con No, la letra D. la D? Ah, ya, el directorio, ya. Eso mismo tenemos que hacerlo. Está bien. Entonces, la pregunta es esta, ¿cierto? Esa es. Y lo que puso el directorio y lo que hacen ellos es. No te puse a entender la cosa. Que vamos a tener que cambiar toda esa parte. ¿No? La respuesta ahí nos faltó a nosotros. Ahí nos faltó la respuesta. Ya pues voy a clasificarlo, pero ya. Ok. Pero la usted, la del. La del ¿De? Ya. Ah, ya. El directorio se reúne al menos trimestralmente. El directorio se reúne. Una, a lo mejor está con. El directorio nacional es esta la pregunta, ¿cierto? Ahí tenemos que enganchar uno con otro. Pero hagamos el ejercicio, solo con esto, ¿ya? El directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de gestión de riesgo de la entidad corresponsable para analizar no sé qué cosa. Dice acá que el no cumplimiento de la periodicidad puede tener consecuencias. Entonces, yo estimo que no se reúne, ¿cierto? No se reúne. Entonces, el directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de riesgos de la entidad responsable. Dice que el no cumplimiento, ahí sería bueno ver la respuesta, ¿no saben por qué? Porque a lo mejor te puede decir trimestralmente no, pero lo hago semestral, o lo hago bimestral, o lo hago mensual. De ahí nos falta poder cachar, ¿cierto? Para poder. Supongamos que no se reúne nunca, ¿ya? Supongamos que no se reúne nunca. Ustedes dicen que. Dice que lo hace con una periodicidad de 6 meses. O sea, lo hace semestral, ¿cierto? Ya, perfecto. Es decir, lo hace semestral. Y cuando el director no me dice. O sea, yo no me reúno trimestralmente, o sea, cada 3 meses, sino que semestral. Y dice, el no cumplimiento de la periodicidad puede tener consecuencias de implicancias del riesgo. Esto es lo que es. Ahora, ok. La probabilidad que ocurra es alta, porque las probabilidades son estas, ¿no? Baja. Sí. Una probabilidad media, baja, muy alta. Quiere decir que la probabilidad que, dado que ¿cierto? Que el directorio no se reúne trimestralmente, sino que semestralmente, ¿cierto? Puede afectar a la gestión de riesgos de la empresa, es muy alto. Yo diría que andará un poquito, quizás no es media, sino que baja, ¿no? Sí, O sea, bajo. Si ustedes preguntan, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y la gravedad, muy, Mira, mira, mira. entonces bajo o muy bajo. Tienen ustedes. ¿Estamos bien ahí, cierto? Ok. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Para eso justamente es lo que necesito al lado, ¿cierto? Las otras columnas para poder chequear y conversar. No sé si alcanzan a hacer el link ahí. Ok, si no, lo vemos. ¿Ya? ¿Estamos? Pero es lo que dicen ustedes. No sé si se dan cuenta, porque la pregunta, la respuesta, ¿cierto? Y lo conversamos y lo analizamos entre todos. Ya. Pero aquí hay una que sea muy alta, dice acá. Hay una súper alta acá, que es 5, ¿cierto? Dice que los accionistas pueden ponerse en contra del directorio, que sus propios reuniones no pueden decidir y opinar. ¿Ya? ¿Saben cuál es ese, chicos?
Deben estar así en orden. Dice, el directorio ha implementado un mecanismo, sistema de procedimiento formal. ¿El directorio? Ha implementado un mecanismo, sistema o procedimiento formal. ¿Pero de qué cosa? ¿Es viejo? La pregunta. Busca la palabra accionistas. Esto es ¿no? ¿Eso? Ah, no, déjame. Acá hay otro. ¿Qué dice Lemo? Formato condicional, pero formato condicional, esto es. No, pues eso es lo que hicimos nosotros. Que contenga datos ¿En cuál es fritos. la 2.9? Que contiene accionistas. Ya, esas son las accionistas. Es una casa rápida de Profe, es y los el. fritos, ustedes sabían que podemos utilizar por eso, ¿no? Sí. Que contenga, por ejemplo, accionistas que trae solo eso. Ya. Es la B.E. A los accionistas participar de su derecho a voto por medio remoto y la misma oportunidad en medio de Ah, ya, ok. ¿Qué dice? A los accionistas se les permite participar y ejercer su derecho por medios remotos en la misma oportunidad que el resto de los accionistas que estén físicamente representados en la Junta. Es decir, ¿puedo votar por Zoom? Ese es el tema, ¿no? Y dice que el director no ha estimado necesario. Perdón. El director no ha estimado necesario. ¿Ya? Y eso es muy grave, porque ya que los accionistas pueden ponerse en contra del director, ya que no sé si es muy grave, porque muy grave quiere decir, mire, fíjense esto, muy grave es, requiere medidas preventivas urgentes, no se debe iniciar el proyecto sin la planificación de estas medidas urgentes sin acotar solamente el riesgo, es decir, o sea, si tengo un proyecto no parto si no tengo el Zoom. Pero recuerden que es esto. ¿Ok? El riesgo importante es medidas preventivas obligatorias, se deben controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto. Yo diría que para mi gusto, básicamente es casi un riesgo marginal. Pero esas son las cosas que tenemos que conversar. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, no se ha implementado la forma, ¿cierto?, que el accionista que esté en Punta Arenas pueda votar vía Zoom. Hay distintas formas de hacerlo, por ejemplo, tú puedes delegar poderes para que voten por ti, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si es un rango 5, o sea, un riesgo 5 es que si no se hace, si no se implementa la medida, el proyecto se espalda. ¿Será así o no? Bueno, si hubiéramos estado en contingencia, ahí sí. Yo creo que es una oportunidad mejor y yo le pondría 1, con suerte. Y la probabilidad de que ocurra eso, cercana a 2. Por ejemplo, eso es lo que tengo que conversar con ustedes. ¿Ya? ¿Me cachan? Eso. Si pudiéramos hacer eso, quedamos pero 3-4. ¿Ya? Ya está. ¿Quién más sigue por acá? A ver. Nosotros, profe. Vos allá, señorita, de inmediato. No me grites, no me grites. Dígame, señorita. Marcela. Marcela.
Vamos a la matriz, entonces, doña Más, ¿cierto? Profe, le va a poner a todo lo que nos falta clase, ¿cierto? ¿Cómo? Que a nosotros igual nos faltó poner las preguntas en la matriz. Lo que pasa es que yo creo que las preguntas las podemos echar una miradita, ¿cierto? A ver, que contemple la posibilidad de veto por parte de uno o más directores para la contratación de un asesor particular, ¿cierto? Esto quiere decir al revés, que hay un riesgo que contemple la posibilidad de veto por parte de uno o más. Ya. Decía que si el directorio podía tener, si un director puede hacer veto, ¿cierto? Algo así, ¿no? De un asesor externo, algo así, ¿no? Sí. Entonces eso es un riesgo. Un riesgo si un director puede hacer un veto de un asesor. Puede ser un riesgo, porque no es mayoría quizás, ¿cierto? Habría que ver la respuesta, pero la probabilidad que ocurra es 1, ¿cierto? Muy bajo. Baja. Y el impacto sería 2. Y el impacto sería 2, es decir, estamos dentro de un riesgo marginal. Sí. Se vigilará aunque no requiere ver la cantidad de partidos. ¿Estamos bien? Yo creo que está bien. Ya. Que a requerimiento de al menos uno de los integrantes sea contratada la asesoría de la materia requerida por aquí. Es decir, si hay un solo director que quiere contratar a una persona, lo puede hacer. Eso es, ¿no? No. También marginal, ¿no? Sí, sí, ¿Estamos bien? no. Sí, esto tiene que ver con la contratación de asesores. Yo me acuerdo Sí, que hay sí, una parte. Para tomar las decisiones, no. Que contempla la difusión al menos una vez al año de las asesorías citadas y no contratadas, especificando las razones por las que el director optó por ser particular, las cuales además quedan debidamente reflejadas en el acta de la sesión correspondiente. Ya, cuéntenme cuál es la pregunta. ¿Qué está respondiendo? Tengo que ver la memoria. Ya. A ver, Los posibles conflictos de interés que puedan existir en la relación con la empresa auditora o su personal, tanto con la prestación de otros servicios a la sociedad, con la empresa, su grupo empresarial, como en otras situaciones. Quiere decir que debo entender que la pregunta es, la empresa o el directorio, ¿cierto?, vela porque no existan problemas de conflicto de interés y los que dijeron que no. Claro. Dijeron que no. La pregunta era de la gestión y control de riesgo. El directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en operación. A eso es lo que responden a eso. Sí. Y la pregunta era, Esa es la pregunta. Que El contemple directorio la difusión. decía, los posibles conflictos de interés, pero tiene que decir algo antes de eso, me imagino, ¿no? sale de la gestión y control de riesgo. Ya. Después de eso sale como varios puntos Y y dice, en uno de esos puntos sale el directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en operación. Y en abajo sale que contemple la asesoría de terceros. ya. ¿Y los conflictos de interés? ¿Qué decía? Que está en la anterior. ¿En cuál está? Está en la posible, pero. Ya, esta. Posible conflicto. Ya, ok. Entiendo. Nos faltan las preguntas. Sí, pues, no. ¿Ya? Ahí. ¿Todos alguien incorporar preguntas? Parece que no. Y con varios de aquí yo me acuerdo que estuve conversando. ¿Al lado de la Ya. matriz? ¿Podrían agregar las preguntas por mientras, chicos, aprovechando el tiempo que son las. Todavía nos queda? Para poder avanzar con ustedes. ¿No hay computador? Porque así la matriz de riesgo va a tener todo. La pregunta, la observación, ¿cierto? La pregunta, la respuesta, el riesgo y las probabilidades. Ahí tenemos todo. ¿Podrían trabajar en eso, por favor? Es el fondo de agregarle la pregunta asociada, la respuesta que corresponda, ¿cierto? Y el riesgo que ustedes están definiendo, ¿ya?